Por ejemplo, el ejercicio físico, que es algo que se sabe que es muy importante para el corazón, para el cuerpo, también tiene un impacto directo en nuestra mente y en nuestras funciones cognitivas. Lo mismo ocurre con nuestra alimentación y con todo lo que tiene que ver con el sueño. Esas son las formas que nosotros tenemos de cuidar este órgano, y cuando lo cuidamos así, esto impacta en la calidad de nuestra mente. Las emociones son procesos positivos que están ahí para ayudarnos, que nos dicen que algo está sucediendo a lo cual le tengo que prestar atención, pero pueden afectar negativamente nuestras decisiones, pueden llevarnos a cometer más errores. ¿Cuál es la clave? La misma que te vengo diciendo, entender cómo funciona tu mente para funcionar mejor, entender que las emociones se disparan automáticamente, que no puedo regular su disparo, por decirlo de alguna manera, pero que tienen una corta duración. Por eso sirve esperar, contar hasta 10, dar una vuelta a la manzana, porque probablemente la emoción baje en intensidad. Entender que las emociones no deben suprimirse, pero sí pueden cambiarse unas por otras. Entonces, por ejemplo, si sabes que te pone de buen humor escuchar Pink Floyd y estás enojado y querés mandar ese mail, lo tenés que mandar ahora. Bueno, escuchate una cancioncita de Pink Floyd a ver si gestionás adecuadamente las emociones. Bienvenidos a una nueva entrega de Dejando Huellas. Hoy tenemos con nosotros a María Roca, destacada y reconocida y prestigiosa neurocientífica de Argentina. ¿Cómo estás, María? Bienvenida. Muy bien, Ney. Muchísimas gracias por la invitación. Contentísimo de tenerte aquí con nosotros y de que hayas podido sacar espacio de tu agenda para compartir tus conocimientos. Es un tema que tengo mucha curiosidad y quiero preguntar mucho al respecto. Voy a leer aquí tu posición, porque la verdad que son muchas, pero voy a tratar de ser resumido. Eres directora de INECO, Organizaciones, unidad del prestigioso Instituto de Neurología Cognitiva de Argentina, enfocada en la aplicación de metodologías probadas para mejorar el bienestar de las personas y las organizaciones a través del conocimiento que brinda la ciencia. Y eres también la subdirectora del Departamento de Neuropsicología de esta prestigiosa institución. Dicho eso, te pregunto, ¿qué es? Voy a leerlo porque todavía... La neurociencia cognitiva. Cuéntanos un poco de qué se trata, cuál es el alcance que tiene. Todos hemos escuchado de las neurociencias de una forma u otra, cada quien tiene su propia definición, pero ya desde un punto de vista científico y con el componente cognitivo, como tú estás, como es tu posición, tu carrera. Bien, Ney, las neurociencias son las ciencias del cerebro. Básicamente la palabra neuro viene de cerebro, del sistema nervioso, tanto central como periférico, y las neurociencias cognitivas se ocupan de un área muy particular que es el funcionamiento de las funciones cognitivas o las funciones mentales. Básicamente el cerebro tiene a su cargo funciones motoras, con el cerebro nos movemos, también funciones sensoriales, con el cerebro vemos e interpretamos la información que vemos, escuchamos o aquello que tocamos, pero también con el cerebro pensamos y nos emocionamos, ¿no? Esas son las funciones cognitivas, las funciones que nos permiten conocer el mundo e interactuar con él. Son el lenguaje, la atención, la memoria, la concentración, lo que nosotros llamamos la cognición social, cómo nos conectamos con los demás. Todas esas son funciones cognitivas y las neurociencias cognitivas buscan justamente entender esto, ¿no? Cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan estas habilidades y cómo se relacionan con este órgano tan particular que es nuestro cerebro. Y una pregunta, ¿qué relación tienen las neurociencias cognitivas con el bienestar de las personas? Mira, yo siempre lo explico así, ¿no? De alguna manera cuando hablamos de salud, cuando hacemos nuestro chequeo médico anual, nos preguntan cómo nos sentimos del corazón, nos hacen estudios de cómo va la tasa cardíaca, de los pulmones, nos miden un montón de cosas, pero nadie nos pregunta con respecto a nuestro cerebro o a nuestras funciones mentales. Y lo cierto es que tu cerebro es tu principal herramienta. De vuelta, con tu cerebro vos pensás las preguntas para esta entrevista, me las hacés, entendés las respuestas. Con el cerebro también podés, por ejemplo, reconocer la voz o el llanto de tu hijo versus otros llantos, ¿no? Entonces, nuestro cerebro es nuestra principal herramienta. Cuando estamos bien, cuando nuestro cerebro está bien, cuando nuestra mente está bien, cuando nuestras emociones están bien, esto obviamente impacta en nuestro bienestar. A veces cuando trabajo en las organizaciones prefieren hablar de bienestar antes que de salud mental, ¿no? Como por ejemplo, la salud mental te da un poco más de... Un poco tema tabú, claro, ¿no? es como, nos da un poco de escozor. Pero lo cierto es que la definición de la Organización Mundial de la Salud
salud es que la salud es un completo estado de bienestar. Para nosotros, desde un punto de vista científico, salud y bienestar son lo mismo. Hace muchísimos años que se sabe que la salud no es solo la ausencia de la enfermedad, que uno puede hacer muchas cosas para promover la salud. Lo mismo ocurre con la salud mental. No es solo la detección de condiciones o su tratamiento, sino qué podemos hacer para mantener agudo, en forma y sano nuestro cerebro. Yendo un poco más allá con la definición, no es solo un completo estado de bienestar, sino que es un completo estado de bienestar físico, psíquico y social. Entonces, definitivamente, si pensamos en cómo está nuestra mente, esto va a tener un impacto en cómo nos sentimos y en sentirnos bien. Nuestros pensamientos. ¿Qué pensamos y cómo lo pensamos? ¿Qué impacto tienen en nuestro bienestar, en nuestra salud, en nuestra capacidad de interactuar con otros y obviamente en la salud de nuestro cerebro? Háblanos un poquito de eso. Mira, las palabras como pensamientos, sentimientos, emociones son palabras que nosotros usamos para describir procesos de la mente, ¿no? Pero desde un punto de vista neurocientífico, la manera en que pensamos influye en la manera como nos sentimos y en cómo actuamos, y la manera en que actuamos influye en cómo pensamos y cómo sentimos, y la manera en que nos sentimos influye en cómo actuamos y cómo pensamos, ¿no? No es que son cosas estancas o que están separadas, sino que se influyen constantemente. Para darte ejemplos bien concretos, cuando uno está, por ejemplo, asustado o cuando uno está enojado, presta mucho más atención a los detalles que cuando uno está muy contento. Pensalo, cuando vos lees un informe o lees un reporte y justo tuviste una buena noticia, es muy probable que se te pasen algunas cosas. Claro. Mientras que si estás preocupado por lo que puede decir ese reporte o si estás enojado por alguna cuestión, es probable que te vuelvas muy quisquilloso con todo lo que lees. Ese es un ejemplo de cómo la manera en que nos sentimos influye en cómo nosotros prestamos atención a alguna cuestión. Y lo mismo ocurre también al revés. Ser una persona que busca el lado positivo de las cosas influye en la manera en cómo nos sentimos y en nuestro bienestar. Aquellas personas que tienden a pensar en cuestiones por las que están agradecidos, por ejemplo, también tienen mayores niveles de bienestar. Entonces, la manera en que nosotros encaramos las cosas, el análisis de las cosas, tanto a nivel cognitivo, emocional como conductual, va a impactar uno en el otro. Y esto es lo que a mí me interesa discutir, ¿no? Cómo entender cómo funciona nuestra mente puede ayudarnos a estar mejor y también a rendir mejor, ¿no? Porque es la mente la que nos hace también productivos. La mente es la manifestación, vamos a decir, en acción del cerebro. O sea, mucha gente confunde ambos términos, mente y cerebro. O sea, ¿podrías hablarnos un poquito al respecto? Yo diría que la mente es como el producto del cerebro, ¿no? Si hay algún órgano de nuestro cuerpo que se asocia con nuestra mente, es sin duda el cerebro. Y el cerebro es lo que produce la mente, o la mente es el producto de nuestro cerebro. Obviamente a mí, en lo personal, como soy neurocientífica, me interesa mucho esa base neural. Pero, por ejemplo, la psicología viene estudiando hace muchos años cómo funciona la mente sin necesidad de estudiar esa relación específica con este órgano corporal que tenemos, ¿no? Entonces, no existe obviamente mente sin cerebro, pero tampoco tiene ningún sentido el cerebro sin la mente, ¿no? Si uno perdiera esas funciones mentales, tampoco tiene tanto sentido esta realidad biológica. Y una cosa que también me parece interesante discutir, o por lo menos aclarar cuando haces esta pregunta, es que el cerebro no viene dado. El cerebro cambia con lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, si bien nuestro cerebro puede influir en la manera en que pensamos, en que sentimos, en nuestras funciones cognitivas, también lo que experimentamos, las conversaciones que tenemos, las cosas que aprendemos, también cambian esa realidad biológica, ¿no? El cerebro cambia según las experiencias que vive. Entonces, tampoco es tan fácil hacer esta distinción. Diría, la mente es el producto de este órgano, pero también este órgano cambia según las experiencias que atraviesa. Por lo que intuyo de lo que nos has comentado, uno tiene que entonces velar por la salud de tu mente y por la salud de tu cerebro. Aunque estén interrelacionados, se deberían abordar también de formas al mismo tiempo, simultáneas, pero de formas también muy enfocadas. Por ejemplo, la calidad de los pensamientos, cómo pensar, de qué forma pensar, pues obviamente, por lo que tú me estás diciendo, va directamente, impacta directamente nuestra mente, y nuestra mente a su vez impacta biológicamente nuestro cerebro. Dicho eso, ya más o menos entendemos cómo podemos cuidar la calidad de nuestra mente. Yo creo que luego más adelante vamos a hablar al respecto, pero sabemos ya un poco que hay que cuidar la calidad de nuestros pensamientos. ¿Cómo podemos cuidar la salud de nuestro cerebro?
Me encanta tu pregunta porque ambas cosas, como bien decís, están muy, muy relacionadas. Cuando yo hablo de bienestar emocional, de bienestar mental, de salud mental, digo que todos estos términos, como decía, van hacia lo mismo. Cuando tengo que hablar de qué cuestiones lo cuidan, hablo de cuestiones tanto físicas como mentales, como de conectividad con los demás, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio físico, que es algo que se sabe que es muy importante para el corazón, para el cuerpo, también tiene un impacto directo en nuestra mente y en nuestras funciones cognitivas. Lo mismo ocurre con nuestra alimentación y con todo lo que tiene que ver con el sueño. Esas son las formas que nosotros tenemos de cuidar este órgano, y cuando lo cuidamos así, esto impacta en la calidad de nuestra mente. De hecho, impacta, como vos decías, me gustó esta palabra que yo no la uso mucho, que es la calidad de nuestros pensamientos, ¿no? Podemos hablar horas de estas tres cosas, ¿no? Ejercicio físico, alimentación y sueño. Pero, por ejemplo, el ejercicio físico hace que se liberen endorfinas y que vos estés mejor de ánimo. También libera lo que nosotros llamamos factor neurotrófico derivado del cerebro, una palabra complejísima, pero básicamente es un fertilizante neuronal. Hace que aquellas conexiones neuronales que están ocurriendo se graben con más facilidad. Mejora la memoria, mejora el ánimo, mejora nuestro optimismo. Entonces, fíjate cómo cuidar el órgano, cuidar el cerebro, porque ahí lo que estás cuidando es el cerebro. Básicamente las neuronas se alimentan de oxígeno, funcionan con oxígeno, y ese oxígeno llega a través de la sangre con el sistema vascular, ¿no? Entonces, cuidar el cerebro impacta directamente en el cuidado de tu mente, de tu salud emocional y de tu salud mental, de tu salud cognitiva. Hay algunos datos para darte ejemplos bien concretos, que hacer ejercicio físico aumenta tu rendimiento en la memoria. Por ejemplo, si haces ejercicio físico muy seguido, tenés mayor capacidad de aprendizaje, pero inclusive si haces una sola sesión de ejercicio físico, antes de esta sesión probablemente recuerdes mejor lo que yo te conté, ¿no? Entonces, cómo cuidar el órgano tiene un impacto en nuestra mente. Y ni hablar del sueño, Ney. Cuando estás mal dormido, te cuesta prestar atención, te cuesta sostener una conversación, te termina la reunión y decís de qué hablamos, ¿no? Todos nos acordamos de esas noches sin dormir. Sí. Fíjate cómo eso impacta en tu cerebro y eso directamente impacta en tus funciones cognitivas, ¿no? En estas que mencionábamos antes, en la atención, en la memoria, en la concentración, en la capacidad de tomar decisiones, por ejemplo, pero también en tus emociones. Cuando no dormís, esto impacta en tu capacidad de manejar el estrés, estás más irritable, estás más enojón, ¿no? Entonces es muy interesante entender que el cuidado de la mente, la salud emocional, tiene que cuidar no solo la parte cognitiva, sino también el cerebro como órgano físico, ¿no? Y tener una salud integral de alguna manera, porque sentirnos mejor físicamente impacta en cómo nos sentimos emocional y mentalmente también. Es impresionante cómo en conversaciones cotidianas hablamos de cuidar nuestro corazón, cuidar nuestros pulmones, cuidar nuestro hígado también, pero no en muchas ocasiones se habla de cuidar el cerebro. Se parte de la premisa que el cerebro está ahí y que básicamente no hay que estar pendiente de él, que él se cuida solo. Sin embargo, tú lo que me estás diciendo es todo lo contrario. Hay que velar por él, y no solamente velar por él por su bienestar del mismo cerebro, sino también porque incide en todas las otras funciones del organismo. Es súper interesante, debería ser la prioridad. Debería ser la prioridad, obviamente en mi caso como me dedico a esto lo es, pero voy a serte completamente honesta, es algo que la comunidad académica dio un vuelco hará 10 o 15 años, digo, realmente todo lo que tiene que ver con las ciencias de la salud mental se trataba más del diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, y hace quizás un poco más, ¿no? Pero para llegar a la discusión que tenemos hoy, digo, en los últimos años se dio un vuelco muy, muy grande, donde nos dimos cuenta que también pueden hacerse cosas para promover esta salud, para mejorar esa memoria, para mejorar esa atención, para sostener nuestro funcionamiento cognitivo por más tiempo, ¿no? Entonces, si bien es algo que parece increíble sabiendo que es el órgano más importante para todos porque hacemos todo lo que hacemos con nuestro cerebro y sabiendo que es el órgano que no dejarías que te trasplanten o que no querés que se enferme, digo, que no sepamos cómo cuidarlo. Pero esto es también responsabilidad de la ciencia y por eso hoy estoy yo acá también, ¿no? Por salir de los laboratorios, dejar de discutirlo entre nosotros, dejar de escribirlo solo en revistas académicas, sino generar cambios en la vida de las personas. Ese es el real sentido de la ciencia, ¿no? Cuando uno lleva esa información y genera cambios en la vida de los demás. Y en este sentido, para mí es un propósito
que valoro mucho, ¿no? El poder transmitir a las personas cómo cuidar su cerebro, porque esto va a tener un impacto de acá en adelante. Lo que hagamos hoy también va a impactar en nuestra salud cerebral en el futuro, cuando estemos más grandes, cuando estemos más viejos. Es importante aprender a cuidar nuestra salud mental, no solo para rendir mejor hoy, sino también para cuidar nuestra salud en el futuro. Recientemente estuve leyendo sobre un concepto que no lo conocía, que es la neuroplasticidad. Uh-huh. Y la verdad que para mí fue una nota muy reconfortante, porque en esencia se basaba en que se ha demostrado ya científicamente que incluso a avanzada edad se hacen las conexiones neuronales, lo cual permite a las personas aprender cosas, generar nuevos conocimientos, etcétera, etcétera. Quiere decir que con la edad no necesariamente vas perdiendo esa capacidad creativa o esa capacidad de crear cosas. Pero eso lo leí yo, no sé si es cierto, quisiera que tú me hablaras un poquito al respecto. ¿Qué opinas sobre el tema de la neuroplasticidad? Primero, ¿qué es la neuroplasticidad? Y en segundo lugar, ¿cuál es la aplicación de esto a lo que es nuestra vida y nuestra cotidianidad? Bien, algo ya hablamos, Ney, de la neuroplasticidad. Cuando te dije que nuestro cerebro, nuestro órgano, el cerebro como órgano se modifica con las experiencias, sí. Eso es la neuroplasticidad. Okay. De alguna manera no es solo el cerebro que nace, ¿no? Yo siempre doy el mismo ejemplo, que es un poco burdo, pero ayuda a entender lo que sucede. Si vos tenés al hijo de Marie Curie y al hijo de Einstein, un hijo conjunto, puede tener el cerebro más potente biológicamente, pero si no tiene experiencias de aprendizaje, si no tiene afecto, si no tiene desafío intelectual, ese cerebro no va a ser demasiado potente. Digo, no es solo lo que se nace, sino también qué sucede con el cerebro. Y lo mismo al revés, ¿no? Uno puede haber tenido, qué sé yo, por alguna razón, una lesión en el cerebro. Y sin embargo, si hay experiencias que fomenten ese aprendizaje, esas funciones que se perdieron se pueden retomar a través de procesos de rehabilitación. Eso es la neuroplasticidad, entender que el cerebro cambia sus conexiones, cambia las neuronas que están destinadas para una cosa, para destinarlas a otra, según lo que el ambiente exija. ¿Y a cualquier edad? A cualquier edad. Es cierto que el cerebro de los niños, esto que se dice de los primeros 1000 días, de los primeros 3 años o los primeros 5 años, es más neuroplástico, y ahora discutimos por qué. A mí me parece muy, muy interesante para entender el concepto de neuroplasticidad que pasa en la niñez, pero continúa con esta neuroplasticidad hasta entrada a la vida adulta, hasta la vejez, porque justamente lo que hace el cerebro es acomodarse a lo que el ambiente demanda. De alguna manera el cerebro de los niños cuando nacemos es pluripotencial. Hay un estudio que muestra que los niños pueden reconocer los fonemas de los distintos idiomas, de todos los idiomas que hay en el mundo al nacer. Si vos le pones electrodos en el cráneo, cada vez que termina una palabra en cualquier idioma, el cerebro marca que entiende que esa palabra terminó. Alrededor de los 11 o 12 meses parecen perder esa habilidad y la guardan solo para el lenguaje materno. Entonces, básicamente lo que sucede es como una poda, y esto sucede también a nivel biológico. ¿Por qué podamos la rama de un árbol? Para que el resto crezcan con más fuerza. Fuerte. Entonces, como justamente la experiencia hace que las conexiones neuronales se fortalezcan, hay un momento en el desarrollo que ocurre esta poda neuronal. Para sostener esa especialidad, para poder hablar el español, el castellano como lo hablamos nosotros, perdemos la otra pluripotencialidad para ser especialistas en algo. Esta capacidad del cerebro se sostiene hasta el día que nos morimos, básicamente. Para mí la pandemia, si bien obviamente es algo que no quisiéramos que hubiese pasado, sí fue una gran oportunidad para entender esta neuroplasticidad. Hay gente que se reinventó. Que nos reinventamos. Yo antes de la pandemia sabía usar el Skype, era lo único que sabía. Trabajo en investigación con Inglaterra y sin embargo me conectaba por mail. Cada vez que tenía que poner el Skype era acordarme cómo era el usuario, volver a cargarlo, no me acordaba de nada. Era como una cosa dificilísima. Ahora te uso el Skype, el Meet, el Zoom. Fíjate cómo el cerebro se adapta, ¿no? Y a veces el desafío, ¿no? La obligación, la necesidad de cambio nos lleva a esa adaptación. Hay que estar con cuidado, me imagino que después vamos a hablar un poco de eso también, porque puede generar mucho estrés y de hecho tiene un impacto en la salud emocional, pero sin duda el cerebro humano tiene esta capacidad de adaptarse al cambio. Si vos lo pensás,
No somos el animal más fuerte, ni el que se protege mejor del frío, ni podemos volar sin las nuevas tecnologías. ¿Sabes lo que tenemos? ¿Por qué estamos en la cima de las especies? Porque tenemos el cerebro que más se adapta a los cambios. Si tenemos que trabajar virtual, nos acomodamos a trabajar virtual. Si tenemos que hacer algo relacionado con nuestra maternidad o paternidad, hacemos eso. Digo, realmente tenemos una habilidad muy grande para adaptarnos a los cambios. Y eso es la neuroplasticidad. Tenemos un cerebro que no viene dado. Tenemos un cerebro que se acomoda a lo que el ambiente demanda, y eso es un lujo. Y ahora vamos a tratar de llevar toda esta valiosa información a la cotidianidad, a nuestra vida diaria. Quiero hablar de los hábitos. Ayúdame a saber si esto es un mito o no. Lo que dicen de que puedes cambiar un hábito en 21 días. Háblame un poco de los hábitos, háblame si esto es cierto o cuáles son las prácticas que tenemos que hacer para mejorar nuestros hábitos o cambiar nuestros hábitos, si eso es lo que nos interesa hacer. Ney, esta pregunta está directamente relacionada con la pregunta anterior. Básicamente, cuando uno aprende algo nuevo, se da una nueva red de conexiones, como un nuevo patrón de conexión. Y ese patrón de conexión se fortalece cada vez que se repite esa actividad, ¿no? Por eso se dice esto de los 21 días que ahora voy ahí. Pero básicamente, al inicio, cualquier cambio, cualquier actividad nueva nos cuesta y nos cuesta bastante más, porque cambiar consume mucha energía en el cerebro, nos lleva tiempo y lleva atención, lleva concentración, lleva energía cerebral. Sin embargo, cuanto más repetimos una actividad, más automática se hace. Es como que ese patrón cerebral se aprende y ya no requerís de ese esfuerzo para activarlo. Hoy para nosotros no es un esfuerzo peinarnos, no es un esfuerzo lavarnos los dientes. Conducir, es un ya hábito. lo haces en automático. Exactamente, se hace muy automático, pero la primera vez que aprendiste a conducir estabas, yo no tengo auto automático, pero no importa, estabas, bueno, pongo el cambio, largo el acelerador, ¿no? Era todo un esfuerzo que después se te hace habitual. Y eso lo que logra ese hábito es la repetición. Por eso se dice lo de los 21 días. Lo que quiere hacer referencia, esa frase es: cuanto más repitas, te va a costar menos, ¿no? Entonces, el día 21, esa automaticidad va a estar mejor que en el día 1. Con respecto a si todos los hábitos se construyen en 21 días, no, probablemente no, depende mucho del hábito. Imagínate el hábito de ejercicio físico, no es lo mismo que el hábito de ser agradecido o el hábito de tomar agua frecuentemente. Cada hábito es distinto y esto cambia en todas las personas. Lo que sí, repetirlo va a hacer que se haga más automático. Yo creo que a eso va la metáfora, ¿no? A decir, cuidado, que cada vez te va a costar menos. Trata de llegar al día 21 y el día 21 vas a ver que la cosa está más automática. Puede que con 21 sea suficiente, en muchos hábitos no es así, sí entender que hay que repetir, porque entonces después ya no requiere de esa energía, ¿no? De esa atención, de ese esfuerzo. Entonces, ¿qué podemos hacer para cambiar? Bueno, primero entender que al cerebro le va a costar cambiar, ¿no? Que si bien tenemos esta neuroplasticidad y estamos preparados para cambiar, le va a costar un poco, entonces también ser amables con nosotros mismos, entender que un día nos puede costar, que podemos retroceder un poco, pero verlo como una carrera a mediano y a largo plazo, ¿no? Y que en esa carrera lo que funciona es practicar ese hábito. Pongamos el hábito de ser agradecido, por ejemplo. Si yo te digo, por pensar todos los días en 3 cosas por las que estás agradecido, va a mejorar tu salud mental y tu bienestar. Es un consejo espectacular porque no te lleva tiempo, no te lleva dinero, pero hay que generar el hábito, no es tan fácil, ¿no? Entonces, si yo te digo el día 21, si lo hiciste todos los días sin frenar, es probable que te cueste menos y después se vuelva una cosa automática. Entonces, el repetir, el practicar el hábito suele ser uno de los principales factores para obtenerlo. Compartirlo. Cuando vos le contás a alguien que estás tratando de desarrollar un nuevo hábito, aumentan las probabilidades. Genera compromiso. Exactamente, genera compromiso. Además, ponerlo en palabras nos lo hace imagen, hace que el cerebro realmente se motive en esta cuestión. También detectar los disparadores, ¿no? De los buenos y de los malos hábitos que queremos desterrar. Muchas veces un hábito se activa automáticamente por algo que sucede a nuestro alrededor, qué sé yo, comer comida poco saludable cuando estamos nerviosos, ¿no? Cuando estamos en un buffet de un hotel. Entonces, detectar cuáles son los disparadores de los buenos y de los malos hábitos para usarlos a nuestro favor, ¿no? Y después entender que la agilidad mental, la salud de ese cerebro,
también es importante para cambiar. Entonces, si vos haces ejercicio físico, dormís bien, tenés una alimentación saludable, es más probable que te sea más fácil cambiar, ¿no? Entonces, es importante, es la agilidad de la mente, ¿no? Entonces, básicamente eso, entender que estamos preparados para cambiar, que puede costarnos un poco y que además siempre como tendemos a estar en el modo reposo y el hábito hace trabajar. Entonces, bueno, es muy probable que vayas un poquito para atrás eventualmente, pero si se repite, se comparte, se detectan esos disparadores y te premiás. El cerebro entiende muy bien las recompensas, bastante mejor que los castigos, ¿no? Entonces, en la carrera de generar un nuevo hábito, premiarte cuando lo lográs, ponerte objetivos que sean alcanzables y hacer ese premio y no castigarte si no lo lograste, es importante. Y no estoy hablando de ser laxo con una misma, todo lo contrario, sí ponerse objetivos que sean alcanzables, que sean logrables para poder premiarte y después ponerte objetivos cada vez más grandes relacionados con ese hábito, ¿no? Eso serían mis consejos para generar hábitos saludables o desterrar aquellos hábitos que no lo son. ¿Dónde entran las emociones en toda esta dinámica mental? Es de mis temas preferidos, porque las emociones tienen mala prensa, ¿no? María, no te asustes, no te preocupes, no te rías tan fuerte, no tengas miedo, ¿no? Todo el tiempo es un no con las emociones. Y lo cierto es que desde un punto de vista neurocientífico, todas las emociones son positivas y están ahí para ayudarnos. Inclusive las emociones que tienen valencia negativa, como la ira, el enojo, el miedo o el asco, están ahí para ayudarnos. Entonces, esta cuestión de... emociones malas, emociones buenas. Claro, no, o esta cuestión de que la razón esté por sobre todas las cosas, la verdad es que desde un punto de vista neurocientífico no tiene ningún sentido, porque las emociones están ahí para ayudarnos. Las emociones son detectores de relevancia. Hablamos antes de bienestar. Las emociones son detectores de relevancia que nos dicen que algo importante para mi bienestar está sucediendo. Es una alarma que te dice, hay algo para ese bienestar que estás buscando que está sucediendo, algo bueno o algo malo. ¿Qué sentido tendría apagar una alarma? Es como decir, estoy en un avión, manejando un avión, empieza la alarma y yo hago como que no la escuché. Son malísimas las alarmas porque me incomodan. No, buscan esa incomodidad para buscar la reacción que te da una alarma, ¿no? Que es ocuparte de aquello que te está diciendo hay algo que no está bien o al revés. Hay algo que está muy bien y que te hace muy bien, como pueden ser las emociones de valencia positiva. Entonces, lo primero es decir que la mala prensa de las emociones no va con el conocimiento neurocientífico. Las emociones, desde un punto de vista neurocientífico, son procesos que están ahí para decirnos que algo importante para nuestro bienestar está sucediendo y hay que escucharlos, suprimir las emociones, hacer como que la alarma no sucedió o que no siento miedo o que no estoy enojado. Es malísimo para la salud física y para la salud mental. No tiene ningún sentido. Sí es cierto que de ahí viene muchas veces la mala prensa, que las emociones pueden impactar en la forma en que tomamos decisiones. Como decíamos antes, si estás demasiado contento se te pueden pasar ciertos detalles, si estás demasiado enojado es probable que busques los detalles a un punto que tampoco sea saludable para la tarea que querés ejecutar. También es cierto que cometemos más errores o tomamos decisiones apresuradas cuando las emociones son prevalentes, pero una cosa no quita la otra. Una alarma tiene que escucharse, tiene que gestionarse y eso no tiene... Es cierto, vos pensás de vuelta en el ejemplo del avión. Quizás si está sonando la alarma uno no puede pensar tan bien, pero eso no es hacer que no la escucho. Escucho la alarma, la gestiono y actúo, en este caso, con racionalidad, que es lo que se busca, ¿no? Entonces, las emociones son procesos positivos que están ahí para ayudarnos, que nos dicen que algo está sucediendo a lo cual le tengo que prestar atención, pero pueden afectar negativamente nuestras decisiones, pueden llevarnos a cometer más errores. ¿Cuál es la clave? La misma que te vengo diciendo, entender cómo funciona tu mente para funcionar mejor, entender que las emociones se disparan automáticamente, que no puedo regular su disparo, por decirlo de alguna manera, pero que tienen una corta duración. Por eso sirve esperar, contar hasta 10, dar una vuelta a la manzana, porque probablemente la emoción baje en intensidad. Te pido, para llevar las cosas bien en la vida cotidiana como a vos te gusta, Ney, que pienses cuando escribís un mail enojado. Si vos pudieras programarlo para que salga en 2 horas, te aseguro que en 2 horas algo corregís. Quizás no lo cambias todo, pero algo corregís, ¿no? Yo tiendo a guardarlo de un día para otro. Siempre que estés activado emocionalmente, postergar la conducta es una buena decisión en ejemplos como este, ¿no? Porque, de vuelta, tomamos decisiones que son apresuradas y decimos y hacemos cosas que quizás después pueden impactar negativamente. Entonces, entender que las emociones tienen una duración corta y que suelen bajar rápidamente de intensidad
conducta hace que tengas estrategias como estas, ¿no? Que sea postergar la conducta. Entender también que tienen diferentes componentes, por ejemplo, el componente físico. Aumenta la tasa cardíaca, respiramos más rápido, la sudoración. Hacer estrategias para regular ese componente físico también baja la intensidad emocional. Entender que las emociones no deben suprimirse, pero sí pueden cambiarse unas por otras. Entonces, por ejemplo, si sabes que te pone de buen humor escuchar Pink Floyd y estás enojado y querés mandar ese mail, lo tenés que mandar ahora, bueno, escuchate una cancioncita de Pink Floyd a ver si gestionás adecuadamente las emociones. Entonces, básicamente las emociones están ahí para ayudarnos, hay que aprender a gestionarlas. En el mundo de las organizaciones, que es donde yo estoy trabajando en este momento, se habla de conceptos como la agilidad emocional, ya no la inteligencia, hay que ser ágil emocionalmente, aprender a usar nuestras emociones y las de nuestro equipo a nuestro favor. Imagínate la buena suerte que tendríamos o lo productivos que seríamos si tenemos todas esas señales de alarma avisándonos cuando algo importante para el bienestar del equipo está sucediendo. Imagínate si entendiéramos que cuando tenemos una emoción colectiva es probable que tomemos malas decisiones, que mejor dejar eso para la próxima reunión, ¿no? Todas estas cosas tienen una aplicación en nuestra vida de todos los días. A mí, durante años, me dediqué a la divulgación de la ciencia en la comunidad general y lo sigo haciendo, pero ahora cuando pienso en por qué me viré a trabajar en las emociones o en la ciencia en las organizaciones, es justamente por esto. Estamos mucho tiempo de nuestro día en nuestro trabajo, muchísimo tiempo de nuestro día en nuestro trabajo. Entonces, usar esta información en ese ámbito en particular para mí es un desafío. No eran tan bienvenidas las neurociencias o nosotros no sabíamos hacer llegar esta información. Todo esto tiene una aplicabilidad cotidiana en el mundo de las organizaciones o en el trabajo personal, digo, nuestras decisiones laborales también. Podríamos decir que de una forma u otra las organizaciones son un reflejo de los pensamientos individuales de las personas. Puede parecer un poquito filosófico, pero como tú estás trabajando mucho con las organizaciones, yo creo que yo como líder debo gestionar las emociones y los pensamientos de los miembros de mi equipo y debo crear rituales y crear actividades para fomentar pensamientos positivos y al mismo tiempo estimular también emociones positivas. No sé qué opinas. O sea, es como si le estuviéramos dando una nueva definición al concepto de liderar, que es basado en esencia en temas científicos como tú has mencionado. Definitivamente es como vos lo decís, Ney, y en esto vuelvo a lo que nos enseñó la pandemia. La pandemia nos dejó claro que uno puede tener el mejor programador, el mejor gerente de recursos humanos, el mejor abogado, pero si no puede gestionar sus emociones y manejar su estrés, probablemente no pueda ser productivo, ¿no? Eso fue evidente para las organizaciones durante el tiempo de pandemia. Podías tener el que sabía todos los contenidos de la universidad, pero no los podía aplicar si no podía gestionar ese momento en particular, ¿no? Y tal como decís también, a mí me gusta decirlo distinto, pero es lo mismo que dijiste vos. Para mí, el líder hoy es un administrador del capital mental del equipo. Voy de vuelta. Interesante. El capital mental, desde un punto de vista neurocientífico, se define como la suma de recursos intelectuales y afectivos que tiene una persona. Todo ese conocimiento que hablábamos antes, la capacidad de ejecución, de organización, de focalización, los recursos intelectuales, pero también los recursos afectivos, esas señales de alarma, ese manejo del estrés. Entonces, ese es el capital mental. Eso es lo que es, y me encanta la palabra capital porque implica inversión. Si uno invierte en ese capital mental, genera estrategias de gestión emocional, si uno genera estrategias de manejo del tiempo, de manejo del estrés, ese capital mental se acrecienta, ¿no? El líder hoy es un administrador de capital mental. El mundo es tan cambiante, tan diverso. Digo, hay distintas formas, ¿no?, de hablar de la complejidad del mundo de hoy, ¿no? Todo el mundo VICA, la volatilidad, la incertidumbre. Hoy en día hay otro concepto que no es tan del mundo de la neurociencia, pero sí del mundo de las organizaciones, y yo encuentro una relación con lo que nosotros sabemos, que es el de seguridad psicológica, ¿no? Que lo que dice es, como el mundo cambia tan rápido y los problemas cambian tan rápido y es todo tan incierto, necesitamos a todas las cabezas para poder resolver este problema en particular. Entonces, el líder tiene que ser un gestionador de ese capital.
entender cuáles son las fortalezas y los puntos no tan fuertes de cada uno de esos miembros del equipo, saber quién está hoy para patear y quién no está para patear. Esto también, ¿no? Podés tener el mejor goleador, pero que quizás se está mudando y la mudanza consume mucha energía, genera mucho estrés. Empezar a tener esas cuestiones en la mente al momento de liderar es lo que, en mi opinión, va a hacer la diferencia, ¿no? Porque es conocer a tu equipo y saber en qué está cada uno de tu equipo, ¿no? Si durmió o no durmió anoche, que no a ese nivel de conocimiento de la gente que trabaja con uno, pero entender, por ejemplo, que hay que cuidar el sueño de los colaboradores o de la gente que está en nuestro equipo es también fundamental. Saber si alguien está atravesando por algo que le consume mucha atención o mucha energía cerebral también es fundamental. Saber quién funciona bien bajo estrés y quién funciona bien haciendo otro tipo de cuestiones también es parte del liderazgo de hoy, ¿no? Ya no es esta cosa vertical, sino es el entender cuál es el juego, cuál es el problema, cuál es el planteo del equipo y a partir de ahí trabajar en conjunto con el equipo. Con este concepto de seguridad psicológica dice que todos se animen a decirte que no estás de acuerdo, que no están de acuerdo, ¿no? Decirte hoy no estoy para jugar. O esto yo lo veo distinto, o desde la organización donde yo trabajaba antes lo hacíamos de tal manera, aumenta la probabilidad de poder dar respuesta a un problema. Y no quiere decir que el líder tenga que decir a todo que sí. Entonces este es el concepto que se está hablando mucho en las empresas de seguridad psicológica, que implica esa apertura al mundo intelectual y afectivo de las personas, que de vuelta no es un concepto que tenga tanta base neurocientífica, pero sí de alguna manera todo eso que nosotros sabemos que las emociones son también importantes y que tienen mucho para aportar, se podría decir que se trasluce también un poco en ese concepto. Yo estoy como maravillado porque normalmente uno tiene a veces esas imágenes frisadas de que el mundo de la neurociencia, el mundo científico, todo lo tiene que hacer basado en data exacta, etcétera, etcétera. Sin embargo, el tema de las emociones muchas veces no es tan medible, pero sabemos que tiene un impacto. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Creo que es medible. Nosotros tenemos muchas maneras de medirlo en la neurociencia particular y en la ciencia a nivel global. El problema para mí es la comunicación, ¿no? Me parece que no sé si durante mucho tiempo, en mi caso personal, me costó darme cuenta que parte de mi rol como neurocientífica era salir de ese laboratorio, dejar de hablar como una nerd solo con la gente que hace lo mismo que yo y empezar a comunicar esto, porque qué sentido tenía, ¿no? Entonces a veces está en buscar ejemplos concretos, en buscar con qué otros conceptos que sí, por ejemplo, están en el mundo de las empresas, que sí están en el mundo de las organizaciones, nos pueden ayudar, ¿no? Entender que no hay un gap tan grande. La neurociencia estudia la cognición, la mente, y somos todos mente de alguna manera, ¿no? Entonces, sí. Para mí está más en explicarlo mejor. Hablemos de un tema muy en boga, pero quisiera que me lo plantees tú ya desde el punto de vista científico. Todo el mundo habla de mindfulness. Mindfulness. Pero me gustaría que, basado en tu experiencia y en tu conocimiento, me hables qué opinas sobre los beneficios de para la salud emocional, mental y física de las personas. Bien, el mindfulness y otras técnicas similares, pero el mindfulness tiene mucha evidencia a su favor, ayuda para todo lo que tiene que ver con la gestión emocional y la salud mental y el bienestar a nivel general, físico y emocional de alguna manera. ¿Te acuerdas que te dije que las emociones tienen distintos componentes? Uno de esos componentes es el componente físico y el mindfulness ayuda mucho en la gestión de ese componente físico y también ayuda mucho en la gestión del componente mental, ¿no? Con el concentrarte en el aquí y ahora, en qué es lo que está sucediendo, el aprender a parar, el aprender a tomar conciencia de lo que nos está pasando. Nosotros en INECO tenemos un departamento de mindfulness, tal es la confianza que le tenemos al método, y no es solo una confianza a nivel personal, sino la evidencia que tiene para la promoción del bienestar y la salud mental. Así que me parecen herramientas,
cada persona puede nutrirse más de algún tipo de herramientas que otras, ¿no? Entender que tampoco hay un solo camino. Para algunas personas puede ser el mindfulness, para otras puede ser el ejercicio físico, para otras puede ser, no sé, una terapia, para otras un libro de superación personal. Digo, tiene que ser un camino, ¿no? Y uno tiene que buscar aquellas cosas que realmente lo hagan sentir bien y que al mismo tiempo le den esa salud, ¿no? Esa salud emocional. Entonces, el mindfulness tiene, sin duda, evidencia. Muchas otras técnicas de meditación y muchas de respiración, por ejemplo, tienen también evidencia. Hay que conocer cuáles son las cosas que nos pueden ayudar para poder ir aplicándolas y generar esos hábitos, esas rutinas, esas conductas que nos pueden ayudar a estar mejor. María, ¿cómo impacta en el cerebro el uso de las tecnologías? Es un tema que me encanta. O sea, realmente tanta exposición a la tecnología y tanta dependencia de la tecnología. Y más ahora estamos hablando de inteligencia artificial, ya el uso de los dispositivos móviles es prácticamente una extensión de nuestro organismo. Y me gustaría saber tu apreciación de si esto está afectando la evolución o la involución del cerebro humano y de nuestra forma de pensar y ver el mundo. Es un tema que me fascina y me encanta que me digas mi apreciación, porque eso es lo que te voy a dar, porque aún en el mundo científico hay distintas posturas con respecto a el impacto de las nuevas tecnologías en el cerebro. Así que esta es mi postura, que sin duda es compartida por muchos, pero no es la única. Las nuevas tecnologías, vos lo dijiste, no sé cómo lo dijiste, yo digo en general son una prótesis del cerebro. Vos lo dijiste de otra manera, son una extensión. Bueno, si vos lo pensás, digo... Hoy, con las nuevas tecnologías, podemos tener una conversación, vos en un lado del mundo y yo en otro, podemos ir de un lado a otro, porque los aviones también podemos volar, digo, esto que te decía que no podemos hacer como seres humanos, sí podemos hacerlos con las nuevas tecnologías. Podemos detectar hasta cuestiones como enfermedades, etcétera. Entonces, para mí tienen que ver con la evolución. De hecho, una de las cosas que se usa como ejemplo para decir que son malísimas es que cada vez te acordás menos números de teléfono. Si yo te digo los números de teléfono de tu infancia, sabes un montón y los de ahora no lo sabes. Yo siempre hago el mismo chiste, pero es una realidad que me sé el teléfono de mi exmarido y el del actual. No lo sé. Y te juro que no es que lo quiera más, todo lo contrario. Me llevo muy bien con el anterior también, pero lo que quiero decir es el cerebro. Porque no... él va a ver ese podcast. No, además siempre doy el mismo ejemplo. Siempre doy el mismo ejemplo, pero me ayuda mucho porque lo que muestra es que el cerebro no gasta energía, ni gasta lugar, ni gasta aprendizaje en cosas que no usa. Hoy no necesitamos aprender números de teléfono. No lo necesitamos más, por tanto esa función se pierde. Pero no creas que se pierde la capacidad cerebral. Vamos a desarrollar otras funciones que estamos necesitando. Esto de la relación con el ambiente. El problema no son las nuevas tecnologías. Para mí las nuevas tecnologías hacen que tengamos superfunciones. Por ejemplo, saber dónde está el tránsito. Es como ver el futuro. Antes hubiera sido impensado. Entonces el problema no es la tecnología en sí. El problema es el mal uso que hacemos de las nuevas tecnologías. Hoy, en muchos casos, no en todos, ellas nos dominan a nosotros. Entonces el problema no es la tecnología, somos nosotros. Las notificaciones... son un distractor completo, nos llevan a hacer muchas cosas al mismo tiempo. Ese es el problema con las nuevas. Pero a nivel de salud mental, a nivel del cerebro, o sea, yo me imagino que esas conexiones, así como en materia positiva has hablado de neuroplasticidad para construir nuevos hábitos, para aprender nuevas cosas, también el estar todo el tiempo expuesto a un dispositivo móvil, viendo información, alguien me hablaba como de que habían disparos de dopamina, podría ser algo así, no recuerdo bien. O sea, ¿cuál es el efecto adverso de esto? Si es que lo hay. A nivel cerebro hay un efecto positivo o evolutivamente positivo que es el cerebro se acomoda a estas nuevas tecnologías y permite de alguna manera desarrollar otras habilidades. Tiene energía para otras cosas. Exactamente. A nivel cotidiano, en mirando el impacto que tiene nuestro cerebro hoy, sin duda son generadores de distracciones, generadores de estrés. Estamos sobreinformados constantemente, nos llevan al multitasking, que es algo que el cerebro no puede hacer, nos llevan a cometer más errores, pero yo no veo el problema en las tecnologías, creo que no sabemos usarlas y que hay que invertir muchísimo tiempo en aprender a usarlas mejor y que ellas no nos dominen a nosotros. De hecho, las tecnologías tienen manera de controlarse.
Uno puede poner el modo noche, uno puede poner el inbox en pausa, uno podría dar vuelta el teléfono. El problema es que están diseñadas, particularmente las redes sociales, para que las consumamos cada vez más. No es la tecnología la que tiene que cambiar, tenemos que cambiar nuestros hábitos relacionados con la tecnología. Entonces, dejar el teléfono fuera del cuarto, no estar demasiado conectado a las nuevas tecnologías antes de dormir, porque eso le transmite al cerebro, es de día, porque tiene una luz particular que le hacen sentir al cerebro que es de día. Si queremos focalizarnos en una conversación, en una tarea, poner las tecnologías afuera, dejarlas en pausa. Hay muchísimas formas de regularlas. Tenemos que aprender a regularlas. Es cierto que cambian muy rápidamente. Entonces, a veces, como sociedad, no llegamos a generar hábitos saludables, pero deberíamos invertir todo el tiempo que podamos y todo el dinero que tengamos para esos hábitos saludables relacionados con las nuevas tecnologías. Muchas empresas lo están haciendo. Por ejemplo, poner en los calendarios horarios en los cuales no se pueda poner reuniones, ¿no? Para que sea el momento de foco, de planificación. Eso es tecnología usada a nuestro favor. Entonces creo que tienen un impacto negativo en la salud mental, particularmente porque generan mucho estrés, mucha distracción y llevan a la realización de múltiples tareas simultáneamente. Creo que teniendo ese impacto negativo hay que invertir tiempo para aprender a usarlas mejor. Y como líderes ser ejemplos de esto también, ¿no? Dar vuelta a los teléfonos en el momento de una reunión, no escribir a las 8:30 de la noche o programar para que salga todo a las 8 de la mañana. La gente que trabaja conmigo a las 8 de la mañana cree que estoy súper activa, ¿no? Todo lo escribí quizás la tarde anterior, ¿no? Pero aprender a usarlas a nuestro favor me parece fundamental. Última pregunta. Si pudieras resumir toda tu experiencia y bagaje de conocimientos en un solo consejo a todas las personas que están escuchando o viendo este podcast, ¿cómo lo resumirías en una frase? Te voy a hacer una trampa. La frase sería: aprender y usar tu mente a tu favor. Aprender cómo funciona tu mente y usar este conocimiento a tu favor. Me parece que entender, como decíamos, que el cerebro es nuestra principal herramienta, que con el cerebro hacemos todo lo que hacemos cotidianamente y que por tanto no saber cómo funciona esa herramienta es casi ridículo. Si vos fueras un camionero que maneja un camión, sabés cada cuánto el camión necesita un service, sabés qué tipo de nafta usa, sabés en qué puente no puede pasar porque es demasiado alto. ¿Sabés eso con respecto a tu cerebro? ¿Cómo tenés que dormir? ¿Cómo tenés que comer? ¿Qué es bueno para su salud? ¿Cuál es tu límite? Eso lo tenemos que saber de nosotros y de nuestros equipos. Así que conocer tu mente para usarla mejor sería mi frase para cerrar. Bueno, María, muchísimas gracias. La verdad que ha sido de mucho aprendizaje todo lo que hemos hablado aquí. Yo incluso en algunas preguntas como que no me sentía tan fluido como normalmente me siento porque estaba maravillado con toda la información que tú estabas comentando. De verdad que súper interesante. Muy agradecido que hayas sacado tiempo. Como es ya una tradición, te voy a regalar mi libro. Básicamente la dedicatoria dice que eres una persona que has impactado positivamente el bienestar de la humanidad. Y en ese sentido te doy las gracias. María, de verdad, gracias por haber compartido con nosotros. Ney, un placer. Gracias por la invitación.